Bueno, muy bien. La presidenta de la departamental del Frente Amplio, Graciela Villar, con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las primeras reacciones de usted sobre lo que acaba de escuchar en diferencias de la coalición respecto a este tema? Bueno, creo que básicamente ha habido una expresión mayoritaria de integrantes del gobierno nacional y de la coalición que llaman a una reflexión y que llaman a analizar con frialdad esta situación, y creo que es ahí donde nuestra preocupación es la más importante. Creo que la enunciación de este juicio político por parte de la oposición en el gobierno departamental de Montevideo genera una tensión de carácter político muy importante, cuya connotación y justificación en realidad no está bien sustentada. Entonces, creo que independientemente de las posturas políticas, todos estamos para cuidar la democracia y jerarquizar estos instrumentos que son realmente muy importantes porque pueden destituir a un mandatario en cualquiera de las instancias, pero sobre la base de la fundamentación en hechos realmente ilícitos de corrupción, como lo establece la Constitución. No es sacarse un enojo. No es un instrumento para manipular o rebajar desde el punto de vista de la importancia que tiene cuando uno está enojado porque no ha obtenido la respuesta que supuestamente estaba esperando. Ayer y eso es una cuestión que me preocupa. Ayer cuando estuvo Cose con ustedes en el Frente Amplio, ¿qué dijo ella sobre el tema de responder los pedidos de informe? Porque más allá de que el juicio político, dicen los ediles de la oposición, no es solamente porque no le respondan los pedidos, sino porque no va a la Junta Departamental, porque entienden que tendría que haber ido el viernes. ¿Qué dice la intendenta? ¿O qué argumentos dio, por ejemplo, para no haber ido el viernes, como tenía que ir según los ediles, o para no, o entendiendo de que tal vez no respondió todo lo que tenía que responder? A ver, hay dos escenarios posibles. La intendenta, todos los intendentes están posibilitados de hacerse representar por aquel funcionario o funcionaria de mayor jerarquía dentro del Ejecutivo Departamental. El centro acá era el contenido de esos informes y la discusión de si se habían contestado en tiempo y forma o no. Ese fue el objetivo. En realidad se presentó Guillermo Monsechi, que era en ese momento el secretario general, con la respuesta a eso, y la oposición ni siquiera lo escuchó, salvo honrosas excepciones, dos ediles del Partido Colorado que se quedaron a escuchar la respuesta. El resto ya había resuelto el juicio político. Y a mí me parece que ahí está el problema de cómo utilizamos estos instrumentos que la democracia nos da para preservar los derechos de unos y de otros. Quienes están en la oposición o están en el gobierno circunstancialmente, porque cada 5 años nos tenemos que someter al plebiscito popular, digamos, en este sentido. Entonces ahí me parece que, ¿cuál era lo medular? La respuesta. Durante este periodo la Intendencia concurrió una sola vez, donde estuvo casi 6 horas en un llamado hecho por la oposición, donde no solo se le preguntó desde la esquina de Boulevard y San Antonio si había un árbol o no, sino que además se le agredió en forma verbal y explícita. Y estos días hemos sentido también esas agresiones que a veces no se la hacen a un par masculino, pero realmente se han utilizado calificativos que no están bien en parlamentarios que representan a parte de la ciudadanía. Esa vez que usted está señalando, de la cual participó la intendenta, dice usted 6 horas en la Junta, pudo haber generado un quiebre en la decisión de la intendenta sobre futuras citaciones a llamados a sala, porque lo que está haciendo la oposición en la Junta Departamental es lo que hace tal vez el Frente Amplio hoy en el gobierno, en el Parlamento, que es llamar a sala a un ministro. Que es la legitimidad que tienen los representantes de un lado y de otro. Creo que se han acumulado además en este periodo una serie de desinteligencias en el manejo de la oposición, en este caso en el departamento de Montevideo. Tiene que ver con el tema de no votar, por ejemplo, el préstamo BID, de no votar el préstamo corto a corto plazo, es decir, yo estuve 15 años en la Junta Departamental, siendo gobierno el Frente Amplio, y siempre se han encontrado instancias de diálogo, de negociación en el ámbito parlamentario de la propia Junta para llegar a acuerdos sobre aquellas cuestiones que afectan a la ciudad de Montevideo y al departamento en su conjunto. Es que las condiciones en la Junta Departamental no cambiaron, porque el Frente Amplio sigue siendo mayoría como lo era años anteriores. Sí hay una actitud que nos parece que está de alguna forma demasiado ríspida, demasiado confrontativa, demasiado de la mano de la negativa, que hay también, que tiene que ver con un cambio de escenario a nivel nacional. ¿Usted cree que acá hay un quiebre institucional entre oficialismo y oposición en Montevideo que se puede trasladar también a lo político general, al país todo? Porque
Se manejó, por ejemplo, el viernes por parte de algunos ediles del Frente Amplio que esto es una cortina de humo para tapar algunas situaciones mucho más graves que están ocurriendo directamente en Torre Ejecutiva y en el gobierno de la calle Pou. En las reuniones que ayer tuvieron, ¿se manejó también ese punto? Acá hay una cortina de humo, ¿usted está de acuerdo con eso? Hay una percepción de que por lo menos en parte de los propiciantes de este juicio político que instaron al resto de la bancada de la oposición, hay sí una intencionalidad política de desplazar del centro de la atención pública, y creo que lo han logrado en un gran circo mediático, la discusión de un juicio político que a priori además se sabe que no tiene ni los contenidos, ni los fundamentos, ni los votos. Entonces, y dicho por quienes son los responsables a nivel nacional de quienes lo han propiciado. Entonces, ahí hay una jugada de carácter político que hoy, en vez de hablar de que hay mañana un llamado a comisión general donde el ministro Heber y el responsable de inteligencia, el señor Garcés, van a tener que dar cuenta de qué es lo que está pasando, qué pasó con el señor Astesiano y cuáles son las connotaciones de esto, estamos discutiendo de un juicio político que desde la cátedra y desde el propio gobierno, digamos, parte de la coalición, están diciendo que no tiene contenido. Pasan muchas cosas en la ciudad de Montevideo, pero además Montevideo tiene el plus de que es la capital del país. Y todo lo que pasa acá tiene un impacto a nivel nacional y de medios que a veces no lo tiene lo que pasa en Maldonado, aunque sea muy importante, o lo que puede pasar en Paysandú. ¿Se manejó estrategia en las reuniones de ayer de cómo seguir de aquí en adelante en cuanto a la relación gobierno y en este caso legislativo de la ciudad de Montevideo? Creo que la estrategia ya fue definida por el presidente del Frente Amplio en esto de la búsqueda del diálogo con la oposición a nivel nacional y en este caso nosotros como gobierno con la oposición a nivel departamental, que nos permitan allanar las diferencias que tenemos para seguir avanzando en hacer de estos 2 años y medio que nos quedan, o 3, de gestión en el departamento de Montevideo, algo que dé frutos concretos para la ciudadanía toda. Es la responsabilidad que tienen los actores y las actoras políticas. ¿Con qué oposición se encontró el Frente Amplio en este gobierno departamental, según su concepto? Con una oposición que, si bien cuenta con algunos ediles y edilas que vienen del periodo anterior, con una confrontación mucho más dura, que ha puesto como objetivo generar una bancada que va por Montevideo, por el gobierno de Montevideo en forma legítima como corresponde, pero que utiliza más la oposición negativa que la oposición propositiva. Entiende que hay, para tener esa percepción y para tener, digamos, esas medidas que se han tomado a nivel de Junta Departamental, por ejemplo, como usted decía, no votar nada de lo que propuso la Intendente hasta ahora sobre el Fondo Capital, el proyecto de saneamiento, el préstamo del BID y demás. ¿Entiende que hay una orden más desde arriba? ¿Esto es más una decisión política de quienes hoy, por ejemplo, están al frente del gobierno nacional? Lo que es claro es que hay una orientación, no sé de dónde emana. Cada uno de estos integrantes de hoy, la coalición en el departamento de Montevideo, responden a distintas corrientes dentro del Partido Nacional o dentro de la coalición. Obviamente hay una estrategia. Montevideo es un objetivo para la coalición de gobierno, sin lugar a dudas. Villar, gracias por estos minutos. Al contrario. Muy amable como siempre. Órdenes. Bueno, viene Claudio Fantini en minutos más adelante en Beto de Noticias. También vamos a hablar de que Cerro y Rampla van a definir el que va a subir, el tercero que va a subir al fútbol de privilegio uruguayo el año que viene. Ya venimos.